Entonces, vamos a conversar ahora en esta oportunidad sobre otra temática muy importante y una temática muy clásica dentro de lo que es la genética, que es lo que se denomina herencia ligada al sexo. Era así anteriormente se le denominaba a este capítulo, pero hoy día se prefiere denominar la herencia ligada a X, ¿ya? Y ustedes van a ir entendiendo por qué ese término de herencia ligada al sexo se cambió por herencia ligada a X, ¿ya? Y lógicamente también vamos a dar algunas ideas, algunas nociones de lo que es la determinación genética del sexo, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de unir estos dos conceptos de manera general, de manera muy holística, para que podamos tener una mirada de lo que significa la herencia de genes que están ligados al cromosoma X. Eso en el fondo, ¿ya? Que están unidos al cromosoma X y cómo estos genes ya se transmiten a la descendencia. Ya hago una aclaración antes de iniciar esto. Yo les decía a ustedes que Mendel nos enseñó un tipo de regla, un tipo de patrones de cómo se heredan los genes. Pero eso es para genes que cumplen los requisitos que Mendel requiere o que descubre para la herencia de esos genes. Pues bien, hay otros genes, como por ejemplo los genes que están en el cromosoma X, que no se transmiten bajo los patrones mendelianos, ¿vale? Pero, insisto, eso no significa que Mendel esté en desuso o que Mendel esté errado, no. Ya lo dije al inicio del curso, hay distintas formas de herencia, de cómo los alelos, de cómo los genes se traspasan a la descendencia. Y esta, entonces, por ejemplo, es un cambio en el tipo de herencia de estos caracteres en relación a Mendel. ¿Vale? A medida que vayamos avanzando en la conversación, yo les voy a ir diciendo por qué está ocurriendo o ustedes mismos pueden ir sacando sus propias conclusiones. ¿Ya? Pero, bueno, mejor lo digo más adelante porque si no, aquí no va a tener sentido. Sigamos. Pues bien, hay preguntas en la vida o hay preguntas que se hace habitualmente la humanidad, ¿ya? De dónde venimos, quiénes somos, ¿no es cierto? O preguntas trascendentes, por ejemplo, como ¿cómo se determina el sexo en un individuo? En este caso puse un mamífero, en este caso pues somos nosotros, por ejemplo, el humano. ¿Cómo se determina el sexo? Entonces, esta es una pregunta más antigua que la humanidad misma, digamos. Entonces, y muchos han querido responderse esta pregunta. Hoy día lo sabemos, hoy día ya tenemos ese conocimiento gracias a todo el avance científico que hay, digamos. Todavía hay algunas preguntas sin respuestas, pero lo interesante es que ya tenemos, digamos, el núcleo central de lo que significa la determinación del sexo en mamífero. Pero habían señores, mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, como estos grandes pensadores que tuvo la humanidad, como el señor Aristóteles, ¿no es cierto?, que él decía lo siguiente, ¿ya? No sé si ustedes están leyendo ahí el inglés, ¿ya? Y para que ustedes más o menos puedan entender el sentido de esto. Por favor, que lo leamos sin ningún prejuicio, sin ningún tipo de, de condición previa que nos diga que esto está, ¿cómo se llama? Que esto es algo que denosta. No, hay que entender los tiempos, hay que entender el conocimiento en esos tiempos y hay que entender que la ciencia, como es una actividad humana progresiva, ¿no es cierto?, se va construyendo desde lo más mínimo hasta llegar a lo máximo. Aristóteles creía que el sexo de un niño estaba unido a el ardor o la pasión que ponía el hombre al minuto de la inseminización. Entonces, en el fondo lo que me está diciendo, mientras más pasión había en ese minuto de cópula, ¿ya?, el niño que iba a nacer de esa cópula, ¿no es cierto?, era un varón. No se lo puede decir, bueno, entonces las mujeres nacerán porque hay poca pasión, hay poco ardor. Bueno, lo podemos tomar también de esa manera. Pero hay que entenderlo, el contexto cultural, social y también científico de la época, y Mendel colocó esa frase.
Pues bien, completamente equivocado, obviamente, a lo que hoy día sabemos, ¿no es cierto? Y no es algo trivial lo que está diciendo Aristóteles, ¿ya? Y lo voy a colocar más adelante. Ustedes bien saben que la vida se inicia sexualmente indiferenciada, es decir, cuando el gameto masculino y el gameto femenino se unen para generar un individuo 2N, ¿no es cierto? Se estima que aproximadamente las primeras 7 semanas de desarrollo es sexualmente indiferenciado, ¿vale? Pero el sexo genético queda determinado al minuto de la fecundación. ¿Qué ocurre después? ¿No es cierto? Eso ya es un proceso celular, ¿ya? Y que todavía, como les decía, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Pues bien, esta vida que se inicia sexualmente indiferenciada y que aproximadamente después de la 7ª semana de fecundación, ¿no es cierto?, ya comienzan a aparecer los esbozos que indican, ¿no es cierto?, que si fue una determinación genética para sexo masculino o femenino, se comienzan a generar las diferenciaciones dirigidas en ese ámbito. Pero no siempre ocurre eso, ¿ya? Porque ustedes han de saber, ¿no es cierto?, y ya me adelanto, que para nuestro caso humano, el sexo genético está condicionado por la presencia de 2 cromosomas sexuales. Si es XX es mujer, si es XY es varón, ¿ya? Pero no hemos encontrado con casos, son los menos obviamente, en que pueden haber hombres que son XX y también pueden haber mujeres que son XY, ¿vale? Pues bien, en una fotografía ya más de microscopio, ¿no es cierto? Ahí vemos claramente, esto es una fotografía en que llega un sinnúmero de espermios a intentar fecundar ese óvulo, está amplificada obviamente, pero ahí uno de ellos tuvo el privilegio de fecundar. ¿Bien? No sé, yo no me atrevería a decir cuál, pero ahí uno de ellos tuvo el privilegio. Entonces, en ese minuto, genéticamente queda determinado el sexo genético, ¿ya? Y posteriormente, entonces, a medida que empieza la división celular, ¿no es cierto? Y se empiezan a formar las distintas etapas del desarrollo para formar las capas embrionarias que ustedes bien conocen, al menos hasta la 7ª semana somos indiferenciados, ¿ya? Y lo podemos mostrar ahí en esa fotografía que está ahí, ¿no es cierto? Donde un embrión, ¿no es cierto?, aún no se observa, ¿no es cierto?, claramente su dimorfismo sexual. Nosotros, a medida que digo nosotros, me refiero a la humanidad, ¿no es cierto?, hemos ido avanzando en el conocimiento, ¿ya? Y hemos identificado cuáles son esos cromosomas que están participando en la determinación del sexo. Y uno de los cromosomas principales, uno de los cromosomas gruesos, uno de los cromosomas más potentes, ¿no es cierto?, para este efecto, ¿no es cierto?, es lo que se llama el cromosoma X, ¿ya? Y se le da la lógica del cromosoma X, el cromosoma femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen 2 cromosomas X, no solamente tienen uno, sino que tienen 2 cromosomas X. Entonces, como que es un cromosoma más arraigado, ¿no es cierto?, al sexo femenino. Yo creo que es una mala explicación, digamos, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que es un cromosoma muy sofisticado, que tiene información bastante sofisticada y que de alguna forma este cromosoma define a una especie humana, digamos, ¿ya? Esto fue explicado, ¿no es cierto? Yo puse la portada de esta revista Nature y la referencia que está abajo, por si a ustedes les interesa conocer cuando se publica la secuencia del cromosoma X, ¿ya? La secuencia completa del cromosoma X, con sus líneas, con sus signos, con todos sus elementos que ustedes ya han ido conociendo en los cursos de biología molecular. La referencia está ahí, es un paper que ustedes lo pueden bajar, ¿no es cierto? Hay acceso. Yo se los recomiendo para que lo tengan. Estos son papers clásicos, digamos, son papers que nos van a ayudar mucho de repente por alguna situación. Entonces,
Aquí está la información del cromosoma X, pero la pregunta era, ¿es el cromosoma X el que determina el sexo? Entonces, hace ya un tiempo atrás, en el año 1987, para que ustedes vean que es un trabajo bastante antiguo, ¿no es cierto? Genetistas, ¿no es cierto?, del Instituto, ¿no es cierto?, de Boston en Massachusetts, el Instituto Whitehead, ¿no es cierto?, descubren, ¿no es cierto?, que el gen que determina el sexo en hombre, el sexo en la especie humana, no está radicado en el cromosoma X, sino que está radicado en el cromosoma número Y, cromosoma Y. Y es un gen que se encuentra en este cromosoma y que le denominaron factor determinante testicular, que aquí, si ustedes lo están viendo, TDF, ¿ya? Que es un factor de transcripción que estimula, ¿no es cierto?, todo el aparataje, ¿ya?, y la cascada molecular para el desarrollo del testículo. Al desarrollar el testículo, obviamente se van a producir, como buena gónada que es, las hormonas sexuales masculinas, y eso va a impulsar entonces el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Pues bien, yo les decía a ustedes que Aristóteles había dicho eso, pero eso yo lo saqué de otro lado, pero para que ustedes vean que no era un invento mío, aquí si ustedes leen, ¿no es cierto?, en este párrafo dice, Aristóteles escribió que el ardor del padre en el momento de la inseminización determina el sexo de un niño. ¿Ya? Lo mismo que yo le acabo de colocar, y esto está en un paper. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mostrar en el fondo es que el cromosoma Y, de alguna forma, es un cromosoma muy pequeño que se ha ido un poco, es bastante más pequeño que el X, si lo podemos ver evolutivamente como que es un cromosoma como que se va perdiendo, que va perdiendo información y que pareciera como que solamente está centrado en mantener una información que es vital, que es la determinación de la determinación del sexo en la especie. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, es muy interesante información. Yo los invito a que lean este, esta, este pequeño artículo de este señor Christopher Joyce, ¿ya? Porque tiene información muy interesante y que son informaciones que son parte inclusive hasta de la cultura general, ¿ya? Los invito a que cuando vean la presentación, ¿no es cierto?, después se den el tiempo de leerlo con calma y van a aclarar probablemente algunas dudas con respecto a esta condición de el sexo genético y la determinación del sexo. ¿Ya? Vamos allá. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿será que el sexo solamente tiene una condición genética? Es decir, solamente el sexo se determina por un factor de orden genético, como en el caso de nosotros humanos. No. ¿Ya? Y así entonces aparecen otras características, otros elementos que, por ejemplo, en animales como reptiles, llámese cocodrilos, tortugas, ¿no es cierto? El sexo es determinado por la temperatura de incubación de los huevos. ¿Ya? Si esta temperatura de incubación supera los 30 grados, se van a desarrollar individuos hembra, y si esa temperatura está abajo de los 30 grados, se van a desarrollar individuos machos. ¿Vale? Entonces, a mayor temperatura, mayor posibilidad existe en que en esa camada, en ese número de huevitos que puso el cocodrilo, ¿no es cierto?, hayan más hembras que machos. ¿Ya? Y eso tiene una explicación bioquímica. Y eso es lo interesante de todo esto. ¿Ya? Que esto todo tiene una explicación. ¿Ya? Se debe simplemente a de que en la determinación del sexo para estos individuos, el ambiente juega un papel muy importante. ¿Ya? Tal como se los dije el otro día, genotipo más ambiente es igual fenotipo. ¿Se fijan? Estos bichitos tienen una enzima que se llama aromatasa. ¿Ya? El nombre no me gusta para nada. Yo siempre he dicho cuando hacía mis clases de enzimología a, a los alumnos de la carrera de bioquímica hace ya años atrás,
el nombre tiene que ser descriptivo de la función que cumple la enzima. Si yo digo glucosa oxidasa, yo sé que claramente que es una enzima que va a actuar sobre la oxidación de la glucosa. Si yo digo piruvato quinasa, estoy diciendo que es la fosforilación del piruvato. Pero si yo digo aromatasa o digo catalasa, ¿qué es lo que es eso? ¿Cierto? Entonces, aromatasa se dice, ¿por qué le llaman aromatasa? Porque voy a colocar acá una. Porque lo más probable es le pusieron esa enzima porque ella participa en una reacción donde el núcleo base de esa reacción es un elemento llamado ciclopentano perhidrofenantreno, que es este ciclo básico que ustedes han conocido en muchas hormonas sexuales, ¿ya? Ciclopentano perhidrofenantreno, si probablemente en fisiología lo vieron, ¿ya? Pues bien, este ciclopentano perhidrofenantreno, ¿cierto? Que es este ciclo básico, es la base para la formación de las hormonas sexuales. Pues bien, si yo tengo una hormona, o mejor dicho, un estrógeno, y ese estrógeno lo pongo, no, miento, perdón, me estoy equivocando. Si yo tengo testosterona, esto es la testosterona, si yo tengo testosterona y esa testosterona se incuba, o mejor dicho, el huevito se incuba a temperatura superior a 30 grados, lo que va a ocurrir es que la enzima aromatasa se va a activar y va a actuar sobre la testosterona. Y al actuar sobre la testosterona, esta se va a convertir en un estrógeno, como lo que se observa acá al final. ¿Ya? Voy a poner aquí el punterito láser para que se vea mejor. Punterito láser, ¿dónde estás? Aquí estás. Acá. ¿Vale? Aquí. Esto es un estrógeno. Por lo tanto, si es estrógeno, va a favorecer el desarrollo de las características sexuales de la hembra. Si tengo testosterona, pero no tengo una enzima activada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que la testosterona no se va a transformar en estrógeno y por tanto la testosterona va a continuar con su función que tiene de estimular el desarrollo de las características sexuales del macho. ¿Me entiende? Entonces, la síntesis de la enzima aromatasa ¿ya? Es dependiente de temperatura y que convierte la testosterona en estrógeno. Y por eso es que ocurre esto. Entonces, aquí hay una condición netamente de orden de tipo ambiental, de tipo de un factor ambiental que está jugando un papel muy importante. Otra condición, ¿ya? Bueno, para un buen bioquímico, ¿no es cierto? Es siempre interesante saber el modelamiento molecular de una proteína, ¿no es cierto? Y vemos claramente que esta proteína tiene mucha estructura secundaria de tipo alfa hélice, ¿ya? Con algunas hojas betas plegadas por ahí, ¿ya? Y también tiene unos cofactores que se ven aquí al medio, ¿no es cierto? Que son coenzimas, lo más probable que están jugando un papel importante. Bien. Otro tipo de determinación de sexo es lo que se dice haplodiploidía. ¿Ya? La haplodiploidía, aunque sea un nombre un poquito difícil de entender, lo que único que me está diciendo es que si un individuo es N, va a ser macho. Y si un individuo es 2N, va a ser hembra. Por tanto, si un individuo es 2N, necesita que haya otro gameto que lo fecunde, que fecunde ese óvulo. Y si el individuo es N, significa que no hay ningún gameto más que el óvulo y a partir del óvulo se desarrolla el individuo. ¿Se entiende? Entonces, ese sexo ocurre especialmente en organismos como las hormigas, las abejas, las avispas, ¿ya? En todos estos insectos, ¿no es cierto? Ocurre esta lógica de la determinación del sexo por haplodiploidía. El ejemplo más clásico es el de la abeja. Ustedes recordarán que la abeja tiene la lógica de cuidar a la reina, ¿no es cierto?, del panal, porque la reina del panal es la que está destinada a ser fecundada por un zángano, ¿no es cierto?, por la abeja macho, que es un zángano, y el zángano se inmola, ¿ya?, porque el zángano lo alimentan, lo cuidan, lo mantienen en el panal solamente para que pueda fecundar a la reina. Pero una vez que fecunda a la reina, el macho pasa a mejor vida, ¿ya? Entonces, es una forma bien
bien dramática de autoperpetuar la especie en este tipo de insectos, digamos. Entonces, las hembras son diploides, y si son diploides requiere la participación de un espermio, llamado espermio del zángano, y el óvulo de la reina. Y se generan hembras. Ahí, en esa fecundación, solamente van a haber hembras. Ahora bien, ocurre también de que los machos, ¿ya?, se generan bajo una condición haploide, es decir, no requiere que alguien fecunde a ese huevo para para crear un nuevo individuo. De tal forma entonces de que existe esta lógica distinta. Esto va a depender simplemente del juego de cromosomas que aporta cada uno. Cuando yo digo juego de cromosomas, no estoy hablando de un cromosoma a más, sino que estoy diciendo, por ejemplo, si la abeja tuviese 4 cromosomas en su condición haploide y en su condición diploide 8, ¿vale? Significa entonces que la hembra tiene que tener 8 cromosomas. Y el macho tendría que tener solamente 4 cromosomas. Entonces es el set o el juego completo de cromosomas el que participa acá. No es que se coloque un cromosoma más o un cromosoma menos. Es el juego de cromosomas en su condición N. Entonces la hembra es 2N y el macho es N. ¿Ya? Aquí hay un juego de palabras, no sé cómo se denomina esto. Léanlo para que lo comprendan. El macho no tiene padre y no tiene hijos, pero puede tener nietos. Te los dejo para que le saquen la vuelta. Bien. Hay otros organismos, especialmente los peces, ¿no es cierto? Los peces, su determinación sexual tiene una ruta un poquito distinta a lo que ocurrió, a lo que lo he explicado hasta ahora. El sexo queda determinado al minuto de la fecundación, ¿vale? Los peces utilizan por lo general otra simbología, que es la simbología WZ, ¿vale? Pero da lo mismo, ¿ya? Nosotros utilizamos la simbología X e Y, los peces utilizan la simbología WZ. Perfecto. Pero ya ahí voy a explicar más adelante qué significa WZ. ¿Qué es lo importante de esto? Es que el pez puede quedar determinado con una condición WZ y el WZ vamos a suponer que sea una hembra. Pero en su desarrollo individual, desde que el pez comienza a dividirse, después se forma una larvita y empieza por todos los estadios de su desarrollo hasta transformarse en un individuo adulto, reproductivo, ¿no es cierto? Están ocurriendo otros procesos paralelos que tienen que ver más de orden hormonal, con orden endocrinos, ¿ya? Y ambientales, obviamente. Y, esas señales endocrinas hacen que el pez, que era, por ejemplo, hembra al minuto de la fecundación, se transforme después en macho. Y cambie toda su estructura interna, ¿vale? Tenga toda una creación de estructuras endocrinas internas para la síntesis y fabricación de hormonas que van a destinar el desarrollo de un tipo de género. Entonces, una cosa es la determinación sexual, que esa queda por lo habitual puesta al inicio de la fecundación, y otra cosa es la diferenciación sexual. Y los peces tienen diferenciación sexual distinta muchas veces a la determinación sexual. Y eso ocurre ahora por factores ambientales, y por eso insisto, otro ejemplo más de que el genotipo solo no anda, sino que requiere de factores ambientales para crear un fenotipo. ¿Ya? Que el fenotipo sería finalmente la diferenciación sexual, o macho o hembra. ¿Vale? Pues bien, sigamos rápido para no detenernos mucho rato y seguir avanzando, porque ya me queda poquito. Una pregunta, ¿la mayoría de los animales tiene dimorfismo sexual? ¿Qué significa dimorfismo sexual? En que nos podemos ver, podemos reconocernos con estructuras rápidamente, a golpe de vista, quién es macho y quién es hembra. Entonces, muchos animales, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, dimorfismo sexual
como por ejemplo nosotros mismos, ¿cierto? Los humanos tenemos dimorfismo sexual, tenemos estructuras sexuales que nos diferencian. Los animales también, entre el león y la leona, el león tiene estructuras sexuales, ya a simple golpe de vista, entre un león y una leona usted lo puede diferenciar rápidamente. Entre un pavo real, ¿no es cierto? Usted también puede ver rápidamente cuál es macho y cuál es hembra. Pero yo le pregunto a usted, entre un pez, por ejemplo, el pez dorado, ya que habita mucho acá en esta zona, ¿puede hacer dimorfismo sexual? Es muy difícil. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los peces no muestran por lo general estructura o fenotipos que digan este individuo es macho o este individuo es hembra. ¿Vale? No tienen ornamentaciones, no tienen colores, no tienen tamaño distinto. Tanto la hembra como el macho tienen prácticamente la misma contextura. En este cuadrito que les pongo acá, aunque ya es conocido por ustedes, no tengo duda, lo único que quiero hacer es lo siguiente. Mostrar que la Drosophila melanogaster, esta mosca del vinagre, como se le llama, que en la próxima clase vamos a hablar más fuerte de ella, es un modelo genético muy interesante para trabajarlo y porque tiene condiciones que son muy similares a lo que es la especie humana. Por ejemplo, la drosófila también tiene una condición de sexo, ¿ya? De determinación de sexo, bajo la misma nomenclatura. XX, hembra, X e Y, machos. XX le vamos a llamar que es homogamética, X e Y le vamos a llamar que es heterogamética. ¿Vale? Homogamética significa que sus dos cromosomas sexuales son iguales, heterogamética, sus dos cromosomas sexuales son distintos. Para la condición homogamética, tanto drosófila como en humano es hembra. Para la condición heterogamética, la condición de género va a ser macho. Sin embargo, ¿dónde nos diferenciamos? Y aquí es interesante, porque ocurre que un individuo, puede haber individuos que son X, X e Y. Y esos individuos en la especie humana andan hoy día caminando por la calle. ¿Ya? Estos individuos X, X e Y se conoce en humano como el síndrome de Klinefelter. Son individuos muy altos, extremidades muy largas, ¿ya? Y tienen esta condición y son machos porque está presente el I. Estando presente el I, hace la diferenciación sexual y por lo tanto ese individuo es macho. ¿Por qué? Porque el I lleva el factor determinante testicular. En cambio, hay individuos que pueden tener solamente un cromosoma sexual, y esas son las mujeres. Y esas solamente se da en mujeres con el denominado síndrome de Turner o de Tanner. ¿Vale? Pero en drosófila ocurre al revés. ¿Ya? Cuando en humano es macho, en drosófila es hembra. ¿Y por qué es hembra? Porque la drosófila parte del siguiente axioma. Mientras más cromosomas X tengo, más hembra soy. Independiente si hay Y o no hay Y. Por lo tanto, como yo aquí tengo dos cromosomas X por sobre un Y, en drosófila va a ser hembra. Acá, en XO, va a ser macho la drosófila porque tengo pocos cromosomas X. Y por eso entonces va a ser un macho. ¿Vale? Entonces, en drosófila, el sexo no está determinado por el cromosoma Y, como en el caso del humano, sino que está determinado por el número de cromosomas X. ¿Estamos? Sigamos. Bueno, aquí un cuadrito que se está cayendo, pero es bueno mencionarlo. Uno se puede preguntar, ¿en todas las especies que habitan en este planeta, todas las hembras son homogaméticas? Como en el caso acá, ¿no es cierto? Que estoy mostrando con el cursor. No. Hay organismos como las mariposas, como los reptiles, como las aves, ¿no es cierto? O peces que el sexo femenino es heterogamético. Es decir, que tienen una condición, un cromosoma distinto entre ambos. Y para eso se le dio otra nomenclatura. No me pidan que le explique ahora por qué se le dio WZ a esa nomenclatura, pero son convenciones que adoptan los expertos para poder diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, en este caso, WZ va a ser la hembra y ZZ va a ser un macho.
¿Estamos? Entonces, no todas las hembras son homogaméticas, no. Hay en especies sí, pero en otras especies no. Sigamos. Esto me voy a pasar de largo porque no tiene sentido. Aquí hay algo bien interesante y con esto posiblemente ya me dan 5 minutos para terminarlo. Mira, todos los organismos vivos tienen cromosomas que lo hemos clasificado como cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. Los cromosomas autosómicos son todos aquellos cromosomas que tienen que ver con la determinación de los caracteres del organismo como tal, ¿ya? Y los sexuales tienen que ver con la determinación del sexo, ¿vale? Pues bien, aquí ustedes ven que un individuo humano tiene 46 cromosomas según lo que nos han dicho los expertos, ¿no es cierto? Son 46 cromosomas para una condición 2N y una condición N serían 23 cromosomas. De esos 23 cromosomas, en la condición haploide, uno de esos cromosomas se le denomina cromosoma sexual, que puede ser X o puede ser Y. ¿Vale? En esta fotografía, donde muevo el cursor, se muestra un cariotipo. Esto es real, esto no es mentira, no es dibujo, ¿ya? Estos son cromosomas de un individuo, ¿no es cierto? Y estos cromosomas se ordenaron y se genera lo que se denomina un cariotipo. Y si ustedes están viendo, hay letras, hay números, ¿ya? Eso se lo voy a dejar a la profesora de citogenética para que le explique claramente qué significan todas esas cosas. No me voy a adelantar a ese aspecto. Pero ¿qué es lo que me interesa acá? Es que aquí en el fondo, siempre cayéndose de la hoja, ¿no es cierto? Siempre se ponen los cromosomas sexuales, X e Y. En este caso, este individuo era un macho, ¿vale? Pero acá hay una fotografía que a mí me encanta, la encuentro espectacular, porque esto es una fotografía, no es un dibujo, ¿ya? Esto es una técnica de microscopía por frío, ¿no es cierto? Fabuloso. El cromosoma X y el cromosoma Y. Obviamente está amplificado, pero para que ustedes vean la maravilla, ¿ya? De estos cromosomas. Estos son cromosomas humanos, ¿vale? Por favor. ¿Cuál es la gracia de esto? Y voy a cambiarme de fotografía. Aquí. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que estos cromosomas se tienen que aparear en el ecuador de la célula cuando la célula se divide, ¿no es cierto? O cuando entra en meiosis, en fin, cuando hace ciclo celular. La pregunta es, wow, ¿y cómo estos dos se reconocen como homólogos? Porque cuando usted coloca los cromosomas en el ecuador de la célula, se están reconociendo los homólogos. Entonces, voy a volver atrás. Cuando uno ve en este cariotipo, vamos a suponer este cromosoma que le hemos puesto número 2 aquí abajo. Estos son dos cromosomas homólogos, es decir, este cromosoma, por ejemplo, lo dio papá y este otro cromosoma lo dio mamá. Reconocerse estos como homólogos probablemente es más fácil porque tienen una misma estatura, un mismo tamaño, el centrómero está más o menos en la misma posición, en fin. Hay muchos factores que pueden estar influenciando y que usted los puede sacar muy rápido. Pero reconocerse como homólogo estos dos individuos sí que es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque ya por tamaño no puede ser, por posición del centrómero tampoco puede ser. Entonces tiene que haber otro aspecto que uno pueda reconocerse como homólogo. Y esa es la magia y lo bonito de la biología. ¿Ya? Que estos cromosomas han desarrollado otras características ya de orden molecular que me permiten reconocerme como homólogo. Y esas características son, vámonos aquí al dibujo, que parece acá como un dedo pintado, ¿no es cierto? Tanto su parte superior como inferior. Y esas características se denominan que en la región telomérica del cromosoma hay una secuencia, ¿ya?, que se le denomina región pseudoautosómica y que es una secuencia que es igual a la que está en el cromosoma Y, tanto en el X como en el Y. Entonces, estos señores lo que se miran las uñas en el fondo. Y al mirarse, estas regiones se ven como iguales. Y no solamente se miran en su parte superior, sino que también se miran en su parte inferior. Y a esta región de abajo se le denomina región autosómica 2, la par 1 y la par 2. Y estas dos regiones hacen que
se reconozcan como homólogos, como pares homólogos. Sin embargo, y eso es lo importante, y eso es lo maravilloso de todo esto, ustedes ven el tamaño que tiene este individuo. Es enorme comparado a este individuo que está aquí al lado. Al, al terminar esta región par 1, hay una cantidad de genes enorme, si yo le digo 1000 genes, enorme, que solamente están en el cromosoma X y que no están en el cromosoma Y, por una cosa hasta de lógica, hasta por tamaño. Yo no puedo meter esa cantidad de genes en un espacio tan pequeño como el Y. Por tanto, esta región se denomina región diferencial de X, o sea, quiere decir que es una región propia de X y de nadie más, y esta es una región propia diferencial de Y. ¿Vale? Entonces, esa es la forma que tienen estos señores de reconocerse como pares. ¿Vale? Y por eso entonces que es importante mirarse en esas regiones. Aquí hay una rayita verde que espero que tengan buena vista y la estén viendo. En esa región verde se quiere indicar que este es el locus donde se encuentra el gen TDF, el que les mostré hace poco rato, que aquí le vamos a llamar SRI. El SRI, ¿no es cierto?, es un factor de transcripción, ¿ya?, que estimula, ¿ya?, a toda esta diferenciación o factor determinante testicular para la creación de testículos, y al tener testículos vamos a tener hormona testosterona, y la hormona testosterona entonces va a estimular el desarrollo de los caracteres sexuales del macho. ¿Vale? Bien. Ya, si me permiten 2 minutos para explicar esto y con esto termino. Un diagrama de Punnett, como se denomina el diagramita este que ya le he mencionado en la anterior clase, el diagrama de Punnett, muestra lo siguiente. Mira, cuando uno tiene un individuo que es homogamético, como la hembra, y lo cruza contra un individuo heterogamético, como es el macho, es la única forma que tenemos para poder, ¿cómo se dice?, poder asegurarnos de que la descendencia tiene la misma probabilidad. Un 50% puede ser macho y un 50% puede ser hembra. Al menos dentro de lo que es de la determinación del sexo, ¿no es cierto?, existe esa posibilidad. Ahora, distinto es que en el desarrollo o que en la llegada del espermio a fecundar, ¿no es cierto?, hoy día en las poblaciones hayan más mujeres que hombres en algunas poblaciones, o en otras hayan más hombres que mujeres. Pero eso ya depende de otros factores, ¿ya? Desde la mirada de la genética misma, cuando tú cruzas un homogamético frente a un heterogamético, las proporciones que usted va a tener siempre va a ser 1:1, es decir, un macho por una hembra. ¿Estamos? Entonces, en este cuadro de Punnett se refleja esto. Aquí hay 4 individuos, pero la verdad que si ustedes miran solamente la parte superior de la figura, es suficiente. ¿Ya? No es necesario lo otro. ¿Por qué no es necesario lo otro? Porque cuando un individuo tiene 2 alelos iguales o 2 cromosomas iguales, yo no necesito hacer esto que estoy colocando acá. Solamente tengo un cromosoma. Este individuo que tiene 2 cromosomas distintos, este individuo sí, porque tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, cuando hago la fecundación voy a tener esto. Una hembra y un macho, nada más. ¿Qué es lo interesante? Cada hijo, me refiero varón, recibe su cromosoma X de su madre y el cromosoma Y de su padre. ¿Qué le estoy diciendo a esto? Que usted, varón, su mamá le dio el cromosoma X y el Y se lo dio su padre. O sea, en el fondo, usted es varón por su padre. ¿Vale? Y aquí aparece un concepto nuevo. Es el concepto de hemicigoto. Hemos hablado de homocigotos, de homogaméticos, pero no hemos hablado de hemicigoto, que es un término nuevo. Hemicigoto dice a individuos
que poseen solamente una copia del gen. En este caso, una copia de cromosoma. De tal forma que todos los hombres somos hemicigoto para el cromosoma X. Hemicigoto. Por lo tanto, y la hembra no es hemicigota, porque la hembra tiene 2 cromosomas X. ¿Vale? Entonces, el hemicigoto se explica cuando hay solamente una copia de un cromosoma o hay una sola copia del gen. ¿Vale? Entonces, por eso que Mendel no se aplica en este tipo de cruzamiento, porque hay un individuo que a priori comienza con menos información genética que el otro. O sea, no están en las mismas condiciones. Hay condiciones en que uno tiene 2 cromosomas X y el otro tiene solamente un cromosoma X. Y eso hace entonces de que cuando uno tiene una patología que está ligada a los cromosomas X, ¿no es cierto? El hombre siempre es el que hace la patología. Porque como no tiene un respaldo de un cromosoma sano, al recibir un cromosoma dañado, él va a hacer la patología. Especialmente en defectos o enfermedades recesivas. Ejemplo, la hemofilia, que es un ejemplo clásico. Pongo el ejemplo, tengo un varón X e Y, ¿ya? Si tengo este varón X e Y, tengo un cromosoma X y un cromosoma Y. Tengo una señora que tiene 2 cromosomas X, pero uno de esos cromosomas X, ella es portadora de una patología. Ella es sana, no tiene la enfermedad, porque es recesiva. Es recesiva, es decir, tiene un cromosoma X dañado, pero el otro cromosoma, como es dominante, está sano, por lo tanto, ella es sana, pero es portadora. Cuando ella tiene familia, ¿ya? Y se cruza con un varón sano, va a tener esta condición una probabilidad que tenga una hija, que no va a tener ningún problema, sana, sana. Puede tener otra hija, o sea, dentro de las probabilidades, puede tener una hija también, que es sana, pero portadora, como se observa acá. ¿Vale? Eso en el caso de que tener mujeres. Para el caso si tuvieran posibilidades de varones, ella va a tener, sin duda, puede tener un varón sanito, porque el padre solamente va a entregar el Y, y el X sano de la madre va a hacer que este varón sea sanito. Pero puede darse que se fecunde justo el óvulo que tenía el cromosoma X dañado. Con el espermio sano, vamos a tener un individuo niño enfermo. Entonces, mirando este cuadro, nos damos cuenta que cuando yo tengo una mujer portadora, el 50% de los varones que se puede tener en esa fecundación va a ser enfermo y el 100% de las mujeres va a ser sana. ¿Vale? O dicho de otra forma, el 25% de los hijos posibles, y aquí incluyo a varones y mujeres, puede ser enfermo.